ya lo sabés. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales. Con su abono mensual o anual, ellos hacen posibles nuestros servicios digitales. Y son mucho más importantes en estos días de emergencia, cuando la audiencia busca periodismo de calidad, pero al mismo tiempo baja fuertemente la publicidad tradicional. Por eso te invitamos a sumarte. Tu aporte es clave. Hay varios importes posibles y distintas formas de pago. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Desde mediados de marzo, los esfuerzos de los equipos de salud se concentran especialmente en el combate del nuevo coronavirus o en la preparación para un esfuerzo mayor en ese combate en caso de que la pandemia se agrave. Por esa razón se dispuso, entre otras cosas, la postergación de algunos tipos de cirugías. Paralelamente, para bajar el riesgo de contagios de COVID-19, se redujo de manera significativa la atención en policlínicas y se privilegió la consulta telefónica o vía web y, en caso de ser necesario, la visita del médico a domicilio. Esta reorganización del trabajo médico, sumada al confinamiento de buena parte de la población, ¿puede tener consecuencias negativas en otras patologías? La semana pasada, cuando lo entrevistamos aquí en Perspectiva, el doctor Rafael Radi, presidente de la Academia Nacional de Ciencias e integrante del Comité Científico Asesor nombrado por Presidencia de la República, advertía lo siguiente. Por lo pronto, en muchos países del mundo hay un subreporte de infartos, incluyendo el Uruguay. Es decir, hay gente que está infartando en su casa, de pronto infartos que cursan con una sintomatología relativamente leve, y por miedo de asistir a un centro de salud no se reportan. Es decir, está la estadística de cuántos pacientes más o menos infartan por mes y por año en todos los países, y hay un subregistro en este momento de pacientes infartados en el mundo. En los próximos minutos vamos a conversar con el doctor Víctor Dayan, presidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, que el sábado pasado emitió un comunicado donde manifiesta su preocupación por estas situaciones y otras que pueden darse. Doctor Dayan, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, muchas gracias por la invitación. Algún dato para empezar. La principal causa de fallecimiento en Uruguay son las enfermedades cardiovasculares. 25 por día, más de una por hora, según destacaba usted mismo en su cuenta en Twitter. ¿Puede explicar un poco mejor este dato que es tan fuerte? Sí, bueno, los datos de la mortalidad cardiovascular provienen fundamentalmente de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, que hace un trabajo muy profundo, exhaustivo, analizando los datos de mortalidad, y los últimos a los cuales pudimos tener acceso, que son los del 2017, muestran que hay aproximadamente 8.700 en el 2017, 2016 9.000 y pico de muertes cardiovasculares. Si nosotros eso lo llevamos a muertes por día, nos da aproximadamente entre 25, 27, 24 de acuerdo al año, y eso lleva más o menos a una muerte por hora de causa cardiovascular. Una precisión antes de continuar, ¿qué se entiende por enfermedades cardiovasculares? Perfecto. Sí, cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, como su nombre lo indica, es cardiovascular, ¿verdad? O sea, es lo cardíaco, lo inherente al músculo cardíaco, al corazón, y lo vascular. Lo vascular es todas las arterias del organismo, donde lo más importante, cuando hablamos de mortalidad, o sea, cómo una arteria puede llevar a la muerte, son las arterias, independientemente de las del corazón, las que van al cerebro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de mortalidad cardiovascular, fundamentalmente nos referimos a las muertes generadas por infartos cardíacos o infartos cerebrales, ACV. Esos representan el porcentaje más grande de mortalidad cardiovascular. Obviamente, además, hay otras causas de mortalidad cardiovascular que son independientes de las arterias, como pueden ser afectaciones de otras estructuras del corazón o del cerebro, ¿verdad? Pero en lo grande, el porcentaje más grande, más grueso de la mortalidad cardiovascular es referente a que se tapan arterias del corazón y por lo tanto hacen un infarto cardíaco, o se tapan arterias del cerebro o que van al cerebro y por lo tanto hacen un ACV, un stroke. Bien, en ese tuit que yo estaba mencionando, en ese tuit suyo del fin de semana, usted comparaba esas cifras
25 muertes por día, con las muertes por COVID-19 que hemos tenido en Uruguay desde que se declaró la emergencia sanitaria. 12 o 14 si vamos a los números más nuevos. ¿Por qué? ¿Qué le dicen esos números? Bueno, lo que dicen esos números es que obviamente en este momento no estamos en un momento de aumento exponencial en la mortalidad generada por COVID-19 y no sabemos qué es lo que va a pasar, si va a haber o no. Si uno sigue las estadísticas internacionales parecería que sí, pero en cuanto a la importancia de mortalidad el día de hoy, porque esto es algo sumamente dinámico, ¿verdad? Lo que estoy diciendo hoy quizás mañana ya es totalmente obsoleto y es incorrecto, pero al día de hoy adquiere mayor relevancia el cuidado y la consulta precoz en cuanto a lo cardiovascular, o sea, la conciencia de la población debe centrarse, independientemente del cuidado personal y del distanciamiento social, y fundamentalmente los pacientes cardiópatas, en lo cardiovascular, porque es lo que hoy, al día de hoy, está matando más que el COVID-19. Ya volveremos sobre eso, pero repasemos ahora lo que ha ocurrido con la reorganización de los servicios médicos y la exhortación a quedarse en casa, digamos, las grandes medidas que se han tomado desde el 13 de marzo. ¿Ustedes están de acuerdo con que se implemente ese tipo de cambios? Por supuesto. Sí, nosotros desde la Sociedad Uruguaya de Cardiología, yo ahora no recuerdo bien la fecha, pero desde el momento que se decreta la emergencia sanitaria, a las 48, 72 horas, la propia Sociedad Uruguaya de Cardiología emite un comunicado de respaldo total a las medidas tomadas por el Ministerio de Salud Pública, por Presidencia, y además emite unas recomendaciones a los cardiólogos respecto al tratamiento o al control de aquí en más de sus pacientes, en donde lo primero que se recomienda es evitar el contacto personal, o sea, la policlínica presencial. Y se exhorta a todos los cardiólogos de las distintas instituciones a moverse o a transitar hacia lo que es una policlínica a distancia, una policlínica por vía telefónica o telemedicina. Y en caso de que tanto el cardiólogo o el paciente así lo requiera por elementos que surjan durante la entrevista telefónica, ahí sí mover a una consulta presencial. Pero en ningún caso suspender de forma indefinida el control del paciente cardiológico, que como sabemos es un paciente muy susceptible de complicaciones. Bien, por otro lado, hubo esa reorganización de los servicios de salud para liberar recursos a efectos de atender una eventual ola de contagios por COVID-19 y eso implicó, por ejemplo, postergación de determinado tipo de cirugías. En este plano, en esta especialidad, la de ustedes, ¿qué ha ocurrido con eso, con las intervenciones? Ahí está. Yo personalmente soy cirujano cardíaco, entonces puedo hablar de forma directa en cuanto a esto, ¿verdad? Nosotros, el equipo de cirugía cardíaca de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, que engloba al 100% de los cirujanos cardíacos del Uruguay, optamos por hacer una suspensión de los procedimientos de coordinación. O sea, ateniéndonos a las recomendaciones de la JUNASE, del gobierno, consideramos que lo correcto era seguir en esa misma línea y suspender los procedimientos de coordinación. ¿Qué quiere decir procedimientos de coordinación? Es el paciente que tiene una enfermedad del corazón crónica, que no es aguda, no es algo que surgió hace 2-3 días, que se inestabilizó, sino que ya la tiene desde hace un par de meses y que tiene indicación de cirugía, como por ejemplo hay que cambiarle una válvula, hay que hacerle algún puente al corazón, pero es un paciente que está estable. Y bueno, decidimos suspender transitoriamente esa cirugía y dándole prioridad a los pacientes agudos, o sea, los pacientes más inestables, que eso sí no pueden esperar. Ahora, la particularidad de la cirugía cardíaca y de los pacientes quirúrgicos nuestros es que esta suspensión no puede ser a muy largo plazo, porque nuestros pacientes son pacientes inestables, son pacientes en donde la prórroga de la cirugía muchos meses puede terminar afectando la sobrevida y el pronóstico que estos pacientes tienen. Entonces, de a poco es que nosotros tenemos que volver, ya suspendimos durante casi un mes estas coordinaciones, de a poco es que tenemos que volver a coordinar a estos pacientes que por más que no sean urgentes, no se pueden diferir en demasía, ¿verdad? ¿Y qué volumen de operaciones cardiológicas es el que ha quedado postergado? ¿Tienen números?
Y bueno, más o menos a grosso modo, que no hay datos oficiales, esto pues totalmente informal el dato, y podemos decir que del 100% de pacientes que operábamos habitualmente pasamos a un 30%, ¿verdad? Que es una caída sustancial, ¿verdad? Es muy importante. Y eso lo que ha generado es una acumulación de pacientes que quedan en su casa esperando la cirugía, que se van acumulando en los pacientes nuevos que ingresan para cirugía, o sea, para tener una fecha para cirugía, y que va aumentando el número, ¿verdad?, de pacientes en lista de espera. ¿Y cómo se administra entonces esa bola de nieve, por llamarla de alguna manera? Claro, lo que tiene esta bola de nieve es que no se hace tan grande, porque en realidad hay un stop en un momento de este proceso, que es que el paciente no está yendo a consultar al cardiólogo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, que soy cirujano cardíaco y que tengo mi policlínica de pacientes, me mandan los cardiólogos los pacientes para considerar para cirugía, en estos últimos días he tenido una caída muy sustancial y muy importante de pacientes que son derivados por el cardiólogo. Entonces eso hace que se sumen menos pacientes a la lista de espera. Y ahí es donde está el problema, porque el paciente no está yendo a consultar al cardiólogo porque no quiere salir para afuera, porque no tiene riesgo de infectarse, porque tiene miedo, y esa patología que él tiene la está prolongando en su casa, pudiendo llegar luego de repente en 2-3 meses a consultar con un estado mucho más avanzado de su enfermedad. Así que bueno, acá estamos hablando de varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Estamos hablando de una acumulación de intervenciones postergadas. ¿Cuándo se van a hacer? ¿Cómo se resuelve eso? Primero le pregunto por eso, por lo que está quedando pendiente. Bueno, lo que está quedando pendiente, en realidad ahora en la mayoría de los centros, y esto porque lo hablamos de forma continua entre nuestro grupo, ya de a poco están aumentando, o sea, no están volviendo a ser 100% operativos, obviamente, porque todavía no estamos en esa situación, pero siguiendo las recomendaciones de colegas españoles, fundamentalmente de colegas españoles, es que estamos haciendo una especie de triage quirúrgico, o sea, de tamizaje, empezando a operar, ya a coordinar los pacientes que son de coordinación, entre comillas, ¿verdad? De coordinación porque no pueden esperar mucho tampoco, los que es más necesario resolver a la brevedad. O sea, se está realizando algunas intervenciones, se corre el riesgo entonces de que algunos de esos pacientes terminen en CTI, porque eso es lo que está de por medio, ¿no? Claro, cabe la posibilidad de que alguno de esos pacientes termine en CTI, pero se entiende que hay margen para eso en este momento. Exactamente. Creemos, o sea, cada centro tiene lista de espera distintas, ¿verdad? Yo personalmente en el centro en donde yo trabajo tenemos una lista de espera que es fácilmente manejable, en el sentido de que no hay mucho tiempo de espera como para pensar de que se pueda inestabilizar hasta que se resuelva, incluso en esta situación de pandemia y de restricción en las coordinaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una limitante en la entrada a la lista de espera, que es, como había dicho hace unos segundos atrás, es que el paciente no está yendo al cardiólogo, entonces no está entrando el paciente al circuito de coordinación quirúrgica. Uh-huh. Y bueno, pero ahora me gustaría que habláramos de eso, de la falta de consultas. Hacemos una pausa y lo vemos. Ya retomamos la entrevista esta mañana con el presidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, Víctor Dayan. Cuando retomamos la entrevista con el doctor Víctor Dayan, presidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, profesor adjunto de cirugía cardíaca en el Centro Cardiovascular Universitario, cirujano en el Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca. Doctor Dayan, hablábamos de lo que podía ocurrir más adelante, de lo que podía estar generándose como problema para más adelante en materia de intervenciones, de cirugías postergadas en esta especialidad. Pero también quedaba planteado lo que está pasando hoy. En el comunicado del sábado, la Sociedad Uruguaya de Cardiología exhorta a los pacientes a no desestimar los síntomas de una posible afección cardíaca. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ustedes han visto? Bien, lo que tenemos ahora es una sensación, ¿verdad? Es una sensación de que hay menos consultas por dolor en el pecho, menos tratamientos de infarto, que probablemente pueda deberse a un miedo del paciente a ser trasladado a un centro terciario, a un hospital y
poder infectarse con el coronavirus. Eso es simplemente una sensación, ¿verdad? ¿Es una sensación o hay números ya? Porque el doctor Radi hablaba de un subregistro de infartos, por ejemplo. Exacto, ahí está. Ese subregistro que es bien así, o sea, son los datos internacionales. O sea, sabemos que en India, en Austria, en España, en Estados Unidos, ha habido una reducción muy significativa, hasta un 40% de el número de pacientes que son tratados por infarto. Eso obedece a dos cosas, ¿verdad? Si uno piensa, bueno, hay una disminución en el número de pacientes que son tratados por infarto, pasó dos cosas. O el paciente no está consultando, o el coronavirus mágicamente erradicó la causa de infarto en el mundo, ¿verdad? Curó el infarto. Obviamente esta última razón no la es, aunque existen algunas hipótesis de que, por ejemplo, el confinamiento o el distanciamiento, el aislamiento asociado a el coronavirus que se ha generado, en donde cada uno está en su casa, hay menos polución, hay un distinto estilo de vida, que eso podría explicar en algunos casos una disminución de la incidencia de infarto. Es una hipótesis, yo personalmente no me apego demasiado. No la había escuchado. Es interesante eso. Hay una posibilidad entonces de que efectivamente el nuevo entorno, las nuevas costumbres, la forma en la que se está teniendo que vivir en estas épocas de la emergencia sanitaria, haya incidido en la baja de infartos. Exacto, ahí está. Son hipótesis, ¿verdad? Uno cuando acá hasta ahora lo que tenemos es algo asociacional, o sea, hay una asociación entre el coronavirus y una disminución de infarto. Entonces hay que ver a ver qué es lo que está pasando en el medio como para poder explicar una cosa o la otra. Entonces las razones pueden ser varias, desde que hay menor polución, por ejemplo, y al haber menos polución hay menos accidentes en las arterias y por lo tanto la gente infarta menos. Esas son hipótesis que hace muchos años se ha establecido una relación entre la polución y el infarto. Ahora, esto es algo tan agudo, tan drástico entre la instalación de la emergencia sanitaria y la disminución del infarto que cuesta mucho creer esas hipótesis, pero la única forma de demostrar eso es mediante la investigación de los datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá en Uruguay? No sabemos, hay una sensación, y de todas sensaciones que generalmente se origina la investigación y la búsqueda de los datos. Y eso es lo que estamos haciendo a través de la Sociedad Uruguaya de Cardiología en conjunto con el Fondo Nacional de Recursos. Vamos a abocarnos a investigar esos datos. El Fondo Nacional de Recursos, el Uruguay en ese sentido es único, en el sentido que está centralizado todos los datos respecto al tratamiento intervencionista del infarto, ¿verdad? O sea, la apertura mecánica de las arterias cuando están tapadas. Todos esos datos los tiene un solo organismo y eso es el Fondo Nacional de Recursos. Entonces, con ellos es que vamos realmente a ver qué pasó desde que se instauró la emergencia sanitaria hasta hoy, y lo vamos a comparar con un mismo lapso de tiempo de años anteriores y vamos a poder tener realmente los mismos datos que están publicando Estados Unidos y España, a ver si estamos teniendo el mismo comportamiento o no, y esto es simplemente una sensación. Pero la otra, claro, lo que a ustedes les preocupa es que pueda estar ocurriendo este tipo de afecciones y la gente no los plantee, ¿no? Aconsejamos a los pacientes no ignorar o desestimar sus síntomas, especialmente si sufren una condición cardíaca. Atenderse a tiempo es crítico, mejorará más rápido, limitará el daño a su corazón. Ustedes tienen la impresión de que está ocurriendo esto otro, de que el enfermo, el paciente, se aguanta, digamos. Exactamente. Eso es lo que nosotros estamos pensando que está ocurriendo y es la sensación de que está ocurriendo. Ahora, una cosa de los datos que nosotros podemos obtener, por ejemplo, si de repente tenemos el dato de que sí, que ha habido una disminución en la incidencia de tratamientos por el infarto, pero ese es el dato que tenemos. Hay que restringirse al dato que uno tiene y no hacer especulaciones incorrectas porque puede llevar a muchas conclusiones erróneas, ¿verdad? Nosotros podemos tener el dato de que, por ejemplo, hay una disminución en el tratamiento intervencionista del infarto. Ahora, ¿cómo afectó eso en la salud de la población? Y bueno, ese es el dato que en realidad nos importa. ¿Y cómo va a afectar? Va a afectar en cuanto a la mortalidad cardiovascular, que no la vamos a ver ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni la semana que viene. La vamos a ver en muchos meses por delante, porque además el paciente que no consulta y fallece por un infarto, por más que eso pueda ocurrir dentro de 2 meses, el que no fallece va a quedar con un corazón muy debilitado, que ese efecto va a verse dentro de años o dentro de meses más adelante del día de hoy. Por las dudas, entonces, aclaremos, ¿cómo es eso de que se puede sufrir un infarto y no percibirlo? Exactamente, ahí está. Entonces, uno cuando tiene un infarto,
en el corazón, ¿verdad? Se tapa una arteria, pueden pasar dos cosas, o sea, o puede ser muy grande el infarto y tener una complicación y no llegar a tiempo a un centro intervencionista para que se abra esa arteria y por lo tanto fallecer, o puede tener un infarto que no haya generado una complicación cardíaca, lo haya pasado tranquilo en su casa, tranquilo entre comillas, ¿verdad? Con dolor, y no muere el paciente, ¿verdad? Pero muere gran parte del corazón. Y ese corazón es un corazón debilitado, en donde en ese paciente va a generar efectos deleterios y graves a largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un corazón que ahora funciona menos. Entonces, el paciente se va a sentir peor de aquí en más por el resto de su vida, va a necesitar más medicación, va a necesitar más controles a nivel sanitario, lo cual va a generar además una peor calidad de vida en el paciente y mayor costo en el sistema sanitario. Ese paciente va a vivir menos a largo plazo que si no hubiera tenido el infarto. Entonces, ¿a qué lo que voy con esto? Es que este impacto grande de la pandemia por el coronavirus va a generar efectos a largo plazo en la mortalidad cardiovascular si el paciente no es atendido en tiempo y forma. Ustedes dicen en el comunicado, atenderse a tiempo es crítico, la vía para atenderse es la misma que antes de la pandemia. Servicios de emergencia institucional, emergencias móviles o atención telefónica. ¿Por qué lo remarcan? Porque puede haber confusión en torno a esto, justamente. Ahí está, yo creo que toda esta situación y de gran información masiva y a veces contradictoria genera en la población, y eso es algo que es totalmente comprensible, mensajes erróneos, incorrectos y de inseguridad, ¿verdad? Puede generar, bueno, un paciente o una persona mayor, porque vamos a entendernos, o sea, ¿a quién afecta fundamentalmente la patología cardiovascular? Y al paciente mayor, ¿verdad? El mayor de 65, 70 años, en donde toda esta bomba de información puede decirle, bueno, ¿y ahora yo cómo hago para consultar? No sé, tengo que llamar al mismo lado, no sé. O sea, puede generar una gran desorientación informativa, que es lo que nosotros estamos tratando de aclarar a través de la prensa, ¿verdad? A través de ustedes, que son un medio fundamental para hacerle llegar a este paciente mayor de que la vía es la misma. Hay que llamar a la misma emergencia móvil, hay que llamar al mismo médico de referencia, de la misma forma. Quizás ¿están funcionando bien esos servicios? Se lo pregunto teniendo en cuenta si están funcionando bien esos servicios, porque hay, por ejemplo, mensajes como este de Luis que dice, no es solo que el paciente no vaya, también sucede que cuando solicitamos consulta, se nos responde, en este momento solo se puede atender por teléfono y además con un médico distinto al habitual. Uno entonces se rinde, dice este oyente. Bien, eso puede ocurrir en distintas instituciones, por supuesto, pero lo que no ocurre es que no haya un tamizaje, o sea, un triage telefónico. ¿Qué quiere decir eso? Que si un paciente llama porque tiene un dolor en el pecho, eso ya prende alarma, ¿verdad? Eso ya genera alarma, genera alerta y rápidamente se activa un código, un sistema de protocolización, ¿tá? En donde están involucradas desde la primera persona que atiende al paciente, que puede ser una nurse, un enfermero, y después lo deriva a un médico, quien ahonda directamente en la situación clínica del paciente y define si es meritorio o no la consulta presencial. Estamos hablando de situaciones de alerta o clave 1, como se le puede decir, que son las situaciones de mayor daño o emergencia para la vida del paciente. Usted mencionó algún ejemplo en su cuenta en Twitter. Paciente joven con dolor torácico y cambios en el ECG se negó al traslado por medio COVID-19, falleció el día siguiente por paro. El caso es gravísimo. Sí, eso es un caso que, vamos a entenderlo, no, a mí personalmente no me sorprende porque me he escuchado y me han comentado de primera mano varios casos, no en el Uruguay, pero a nivel internacional, y yo personalmente he tenido consultas de pacientes quirúrgicos que consultan de forma tardía, ¿verdad? Y terminan ingresando a CTI de repente por una descompensación cardíaca que podría haberse tratado o solucionado de forma más precoz. Y eso es algo que está ocurriendo realmente. No solamente ocurre el paciente que tiene un infarto y no se niega el traslado y después se complica, sino las complicaciones graves del infarto terminan consultando con indicación quirúrgica. O sea, un paciente que infarta, por ejemplo, si
tiene la mala suerte de evolucionar a una complicación mecánica. Una de ellas es que se rompa el corazón directamente y consulte de forma emergente para una resolución quirúrgica que tiene una mortalidad extremadamente alta, ¿verdad? Son complicaciones que vemos muy, muy poco frecuente, pero que con esto de la consulta tardía ya han habido algún que otro caso acá en el Uruguay, y a nivel internacional se ha reportado un aumento de la misma. Entonces, bueno, la recomendación es no dejar de consultar, hacerlo. ¿Ha habido, digamos, alguna vía adicional? ¿Se han habilitado canales adicionales para plantear las dudas, para plantear, no sé, eventuales disconformidades con el tipo de atención o con las posibilidades de atención? Bueno, nosotros a través de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, y eso lo pusimos en la cuenta en Twitter, pero no lo especificamos en el comunicado, hemos abierto una cuenta de mail de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Generalmente la Sociedad Uruguaya de Cardiología es una sociedad científica fundamentalmente, ¿verdad? Pero dada la situación, adaptados a la situación actual, es que consideramos que tenemos que también llegar y intentar solucionar o allanar la vida de los pacientes, ¿verdad? En este sentido. Y hemos creado una cuenta que es suc.covid19@gmail.com para poder por lo menos vehiculizar los reclamos o disconformidades o sugerencias que puedan tener los pacientes de distintas instituciones, ¿verdad? Ese es un correo electrónico que ustedes habilitaron. ¿Han tenido ya? ¿Efectivamente han tenido comunicaciones por ahí? No, nada. Por ahora no hemos tenido nada. Quizás es porque no ha llegado esta posibilidad, ¿verdad?, a los distintos pacientes. Ese es un correo electrónico para plantear justamente situaciones en las que el paciente está insatisfecho con la forma como lo han atendido, con la forma como ha funcionado el servicio que teóricamente es el que tiene que utilizar. Exacto. O sea, nosotros creemos que en esta situación quizás las sociedades científicas y en algunos casos gremiales, como la Sociedad Uruguaya de Cardiología, puedan tener una injerencia de repente un poco más efectiva y ayudar al paciente a poder resolver dificultades o reclamos que puedan suscitarse en distintas instituciones. Entonces, como para ayudar en cierta medida en este gran caos, es que nosotros abrimos esta cuenta, que es independiente de la cuenta propia de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, para poder ayudar a transitar al paciente en este estado de inestabilidad, ¿verdad? Por último, ustedes incluyen una frase impresionante: el tiempo es músculo cardíaco. ¿Qué significa? Exacto, sí, eso es una frase que debe tener más de 50, 60 años, ¿verdad? Y eso es simplemente que existe lo que se llama la hora de oro, que una célula cardíaca puede soportar 1 hora de ausencia de flujo sanguíneo, o sea, 1 hora en donde se bloquee el flujo, la sangre que está llegando a esa célula. Después de esa hora ya la célula empieza a morir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuanto más temprano se consulte, eso va a generar que cuanto más temprano se abra la arteria y por lo tanto más músculo se va a salvar. Bueno, ojalá esta conversación haya servido, ojalá destrabe consultas que no se estaban realizando, ojalá haya ayudado a que una parte de nuestra audiencia que puede tener este tipo de dolencias o que tiene familiares o amigos con este tipo de dolencias, tome nota de lo que hemos estado conversando. Yo le agradezco al doctor Víctor Dayan, presidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, su participación esta mañana y volvemos a charlar en cualquier momento. Muchísimas gracias por la invitación y agradezco enormemente la difusión del tema que han hecho. Hasta pronto.